El texto nos habla de las señales de los tiempos del fin. Pero este texto nos debe hacer reflexionar. Pensamos que va a haber un fin. ¿Tienes idea? ¿Puedes entender que Dios en su plan ha diseñado que habrá un fin? Que todo este sistema de cosas que vemos, que estas grandes construcciones de los edificios, los automóviles, las fábricas, los aviones, los grandes barcos, van a llegar a su fin. ¿Podrás entender o has meditado alguna vez que tu vida llegará a un fin? Pero ese fin, ¿a qué se refiere? ¿Has pensado? ¿A qué se refiere cuando el Señor habla del fin? Es que todo se va a acabar y ya no habrá nada y todo será una nada, ¿no? ¿De qué habla el Señor acerca de los tiempos del fin y de las señales? Vamos a continuar meditando en el sermón escatológico del Señor Jesús, en donde Él responde a las inquietudes de sus discípulos respecto a los tiempos del fin. Él responde a las inquietudes ¿de quién? De sus discípulos. Claro, inmediatamente podríamos remitirnos a los 12 apóstoles que estaban con Él. Pero aquí dice que a sus discípulos. ¿Quiénes son sus discípulos? Sus discípulos somos todos los cristianos que a través de la historia hemos creído en el Señor Jesucristo, hemos sido redimidos por su gracia y estamos a los pies de Cristo aprendiendo cada día más. Y todos nosotros tenemos algún concepto pequeño, muy pequeño o quizás amplio de los tiempos del fin. Entonces hemos de preguntarnos, Señor, ¿y qué es eso de los tiempos del fin? Y como lo vimos en el sermón anterior, el propósito del Señor Jesús es que sus discípulos no sean engañados. Versículo 4, tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Que nadie sea engañado por las especulaciones futurológicas, que como lo vimos la vez pasada, abundan hoy en día. Hablan de un terrible futuro, hablan de cosas espectaculares, inventadas. Pero Él no quiere solamente que no seamos engañados respecto de las especulaciones futurológicas, sino que conozcamos la realidad de lo que sucede en los tiempos del fin. ¿Cómo así que conozcamos la realidad de lo que sucede en los tiempos del fin? Dirás, ahí estás conjugando mal, de lo que sucederá. No, hermanos, no es algo que va a suceder, es algo que ya está sucediendo. Y es que un aspecto que generalmente no se analiza en la escatología, en el estudio de los textos que hablan de los tiempos del fin, es que el Señor Jesús se proyecta su revelación en dos periodos del tiempo del fin. El primero, el fin para la nación de Israel. Este fin ya se cumplió. Algunos cristianos hoy en día tienen una postura escatológica llamada postmilenialismo. El postmilenialismo asegura que Cristo ya, que los tiempos del fin ya se cumplieron, que Cristo ya ha venido por segunda vez y que lo que nosotros estamos viviendo es un tiempo del reino de la iglesia. Que Cristo vino en la persona del Espíritu Santo y que ahora estamos viviendo los tiempos de la iglesia. Es muy difícil abrazar esta idea, no es bíblica. Pero sí, lo que sí es bíblico es que el Señor Jesús advierte de los tiempos finales para la nación de Israel. Pero Él también da otra perspectiva. Y son los tiempos del fin que comprenden todo el periodo interadventual, todo el periodo entre la primera venida del Señor Jesucristo y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que es muy frecuentemente anunciada en la palabra de Dios.
Cristo volverá por segunda vez. Y esa es la fe de la iglesia, esa es la esperanza de la iglesia. Estamos esperando que el Señor Jesucristo retorne a la tierra. Y Él va a retornar como Rey y Señor absoluto, pero también va a ser juez de todos los incrédulos. Entonces el Señor quiere que nosotros aprendamos acerca de los tiempos del fin en el periodo interadventual. Algunas cosas ya sucedieron en el tiempo de los apóstoles, otras se van a suceder en un periodo largo de tiempo. Esas serán vistas por las naciones, y eso es lo que nos indica el texto. En el comienzo del sermón, el Señor Jesús advierte de las señales que sucederán en estos tiempos, y las vamos a meditar conforme a 4 unidades de pensamiento que nos da el texto. La primera que vamos a analizar es la perversidad humana. La primera señal, la perversidad humana. La segunda señal, el engaño religioso. La tercera señal, la corrupción de la tierra. Y la cuarta señal, la esperanza del Evangelio. Y quiero reiterar lo que ya hemos visto en sermones anteriores. Cuando queremos estudiar escatología o los tiempos finales, queremos saber de eventos, de cosas que van a suceder. Y a ver cómo va a ser y cuándo será. Y esa es la pregunta que le hacen los discípulos allí en el versículo 3. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: Maestro, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Queremos ver las señales, queremos ver cosas, para saber. Como lo veíamos la vez pasada, ¿el anticristo será Obama? ¿O ahora será Trump? ¿Será Rusia, la Unión Soviética, o ahora será la Gran Bretaña? ¿Cuál será el anticristo? ¿Será Duque o será Maduro? Hoy todo el mundo anda con especulaciones, mirando señales aquí y allá. Pero hermanos, la centralidad de los tiempos del fin no son las señales. La centralidad de los tiempos del fin es la persona de nuestro Señor Jesucristo en el periodo interadventual y la obra de la iglesia durante este periodo, como nos lo muestra el texto. ¿Qué podemos ver a través de este texto? Señales que dicen, por ejemplo, bueno, ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras. ¡Wow! Sí, y en este momento tenemos guerra en Afganistán, tenemos guerra en Colombia, tenemos guerra en diferentes países. En África hay países en guerra, se estalla la guerra entre China y Estados Unidos, que ya no guerra, entonces que Corea del Norte, entonces que estos, que los otros. Hay guerras y rumores de guerras, se levanta nación contra nación, pueblo contra pueblo, y queremos ver esas cosas. Y entonces ahí vamos ajustando, ¿no? Ah, sí, es que aquí están las señales del fin. No, hermanos, esas no son las verdaderas, o sea, eso no es la forma de ver las señales del fin. Vamos a ver cuál es la primera señal que nos muestra el Señor en los textos. Y vamos a saltar, no vamos a empezar en el versículo 4, y luego el 5, luego el 6, vamos a saltar, parece que estuviéramos saltando, pero es la temática que el Señor le da. Cuando estamos meditando en el texto, vamos a ver cómo se encaja todo. En primer lugar, vamos a ver la perversidad humana. Versículos 9, 10, 12, y 6 y 7. Pastor, ¿por qué no comenzamos con el 6 y 7? Vamos a ver la razón. Dice la palabra: entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. Traiciones, odios. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Versículos 6 y 7. Y ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, y se levantará nación contra nación y reino contra reino. Aquí lo que el Señor nos destaca es la perversidad humana. Y esa perversidad humana se evidencia en varios aspectos.
En primer lugar, se manifestará un gran odio contra los creyentes. Una de las manifestaciones de los tiempos del fin es que se manifestará, se evidenciará un gran odio contra los creyentes. Por allá en 1 Juan capítulo 3, versículo 1 dice: mirad cuán amor tan grande nos ha dado el Padre, que nos ha llamado hijos de Dios. Y lo somos. Por eso el mundo no nos acepta, porque a Él tampoco lo aceptamos. Por eso el mundo nos aborrece, porque a Él también lo aborrecieron. Por eso el mundo no nos acepta, porque a Él tampoco lo acepta. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre les ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero hay una guerra espiritual entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Y es lo que el Señor evidencia aquí acerca de los tiempos del fin. Habrá una guerra espiritual en la cual se desatará un terrible odio contra los creyentes. Pero hermanos, ¿por qué es ese terrible odio contra los creyentes? Esta es una manifestación de odio contra Cristo. ¿Por qué odian a los creyentes? Porque odian a Cristo. El que odia al creyente es porque odia a Cristo. ¿Por qué el que odia al creyente odia a Cristo? Porque el creyente es la imagen de Cristo. Porque el creyente está siendo transformado a la imagen de Cristo. Entonces, en la guerra espiritual, ¿qué es lo que sucede? Que el impío ve al creyente como ver a Cristo. Y odia a Cristo. Porque los impíos son enemigos de Cristo. Aunque no parezcan. Aunque sean muy elegantes y muy bonitos en su hablar. Si no son creyentes, odian a Cristo y por ende van a odiar al creyente. Y como consecuencia de ese odio por los creyentes, que es odio al mismo Cristo, este odio se extenderá a la generalidad de la raza humana. Versículo 12 dice: y habrá tanta maldad que el amor de muchos se venderá. Y basta con mirar lo que está sucediendo en el mundo actual y cómo se ha desatado la terrible maldad. Cómo cada vez se ha profundizado en la maldad de matar, en la maldad de fornicar y adulterar, en la maldad de robar. Cada vez hay formas más amplias y más terribles de robar, de matar, de codicia. Tanto así que la televisión dice: ¿saben que ya codiciar no es pecado? Codicia los bienes de tu hermano, codicia el carro de tu hermano, de tu prójimo. El odio contra Cristo definitivamente generará odio contra el mismo género humano, porque todo hombre es portador de la imagen de Dios, y por la misma causa el odio contra el prójimo es evidencia del odio contra Cristo. El odio contra Dios produce un gran vacío espiritual, y nubla la razón y ciega el entendimiento. Esta es la causa de la perversidad humana, la ausencia de Dios. El hombre es malo porque Dios está ausente en su vida. Y en todo hombre en que Dios está ausente en su vida es malo. Y está expuesto a desatar o a evidenciar la más terrible maldad. Es increíble cómo una persona que aparentemente es buena, socialmente es aceptable, tiene unos altos estándares de ética y moral, se toma 2 tragos y mata a su prójimo. O llega a su casa a violentar a su familia, a su esposa, a sus hijos. Porque se tomó 2 tragos o se fumó un cachito, una patita. Es la extrema maldad. Es el desarrollo y la potencialización de la extrema maldad.
como la revelación escatológica de Cristo se enfoca en dos periodos, vamos a ver la extrema perversidad humana de los judíos en la época de los apóstoles. En esa época llegó a tal punto el odio contra los apóstoles por causa de Cristo, que entregaban a los apóstoles y a los cristianos a martirios a manos de los romanos. Muchos de los cristianos fueron entregados a los romanos para que fueran llevados al circo y fueran tragados por los leones. Fueron entregados por los mismos judíos. Y saben una cosa, la iglesia, la primera iglesia cristiana era conformada por judíos. Fue hasta luego cuando el apóstol Pablo empezó a predicar a los gentiles que empezaron a llegar gentiles a la iglesia. Pero por lo menos hasta el año 100, la gran mayoría de creyentes eran judíos. Y los mismos hermanos judíos entregaban a sus hermanos para que los llevaran al circo romano y se los tragaran los leones. Había tanta maldad en el corazón de los judíos. Odiaban a Cristo. Ahora, los romanos eran sus propios enemigos. Los romanos eran enemigos de los judíos. Pero tenían tanto odio por Cristo, por sus discípulos, que ellos dijeron: el enemigo de mi enemigo, aunque sea mi enemigo, es mi amigo. Me voy a aliar con mi enemigo para destruir a esos cristianos. No importa si son de mi misma familia. Había una terrible persecución contra los cristianos y un terrible odio contra ellos. Y ellos hacían alianza con sus enemigos con tal de no aceptarlo. Los apóstoles sufrieron el odio de sus hermanos judíos, aún de sus propios familiares más cercanos. Sufrieron persecución, expropiación de bienes, exilio, escarnio público, cárcel y muerte. El amor de muchos de los llamados judíos se enfrió a tal manera que surgió un terrible odio que afectó a la iglesia primitiva. Y lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles capítulo 7, en la muerte de Esteban. También los cristianos fueron perseguidos ferozmente por Roma. Ahora vamos a ver la maldad romana. A pesar de que ellos dieron buen testimonio de vida, los acusaron falsamente, los persiguieron, los martirizaron y asesinaron por causa de la fe en Cristo. Y cuenta la historia que en el gobierno de Nerón, él quemó a Roma, en uno de sus estados demenciales, él quemó a la ciudad de Roma y le echó la culpa a los cristianos. Y entonces empalaron a los cristianos, los llenaron de petróleo y les prendieron fuego. Y con los cuerpos de los cristianos, como teas, alumbraron por un tiempo la ciudad de Roma. Maldad extrema. ¿Y por qué los perseguían? En realidad ellos ética y moralmente eran personas aprobadas. Respetaban las leyes, respetaban las autoridades, hacían del bien. Lo único pues que raro que hacían era que predicaban el evangelio, pero predicaban el evangelio de Cristo, un evangelio que traía paz, un evangelio que traía gozo. Pero resulta que como no tenían de qué acusarlos, los tenían que acusar. Porque claro, había que acabar con esa gente que daba buen testimonio de vida. Entonces dijeron que ellos eran enemigos del emperador, porque no se arrodillaban a rendirle honor al emperador como un dios. Entonces eran enemigos del imperio, por eso había que matarlos. Pero aparte de eso, ellos eran antropófagos, porque se reunían en unas reuniones muy extrañas, y en esas reuniones partían el cuerpo de un tal Cristo y se le comían la carne y se le bebían su sangre. ¿Saben qué es eso, no? La Santa Cena. Pero ellos no miraban que era el pan y el vino, algo representativo, sino los acusaron. Esa gente se reúnen allá escondidos en sus logias y matan a un tal Cristo
y se le comen su carne y se le beben su sangre. Por eso los perseguían. Por eso les tenían terrible, perdón, no por eso, sino como les tenían terrible odio, los acusaban con esas falacias. Ahora, debemos observar que esta profecía no se limita a los tiempos apostólicos. La revelación escatológica alcanza todo el período interadventual y se extiende por todo el mundo, a todas las culturas, a todos los pueblos, a toda lengua y nación. Y esta es la característica de los hombres sin Cristo, su extrema maldad. Y esta extrema maldad se va potenciando a medida que van pasando los tiempos. Y es lo que vemos hoy en las máximas expresiones en nuestro tiempo. Vamos a abrir la Biblia en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5, que nos muestra cómo son los hombres de los últimos tiempos. 2 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 5. ¿Estamos allí? Ahora bien, dice el apóstol Pablo a Timoteo, y nos dice el Espíritu Santo a nosotros hoy. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo. ¿Qué es egoísmo? Un amor, una idolatría por sí mismo. Y avaricia. ¿Cómo es el mundo de hoy? Avaricia. Queremos tener y poseer y acaparar. La gente estará llena de egoísmo, avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres. Ay, ay, ay. ¿Dónde están los niños aquí, los jóvenes? Desobedientes a sus padres. Esa es una de las características de la extrema maldad del ser humano, la desobediencia a los padres. ¿Qué pasa cuando los hijos no obedecen a sus padres? Están demostrando la extrema maldad. Ingratos, impíos, insensibles. ¿Qué insensibilidad tan tremenda tiene una madre al querer matar a su bebé de 3 meses, de 6 meses? A una criatura que no ha hecho todavía nada y que no tiene cómo defenderse. Se llama aborto. Y hoy en día se matan millones, mueren más por aborto que por guerras. Y ahorita vamos a ver un poquito las estadísticas de las guerras. ¿Cuántos millones de niños mueren diariamente en el mundo por los abortos? Cualquier cantidad. No sé si el estadista Salomón sepa algo acerca. El estadista, ¿cómo se llama? El estadístico Salomón sepa algo de esas estadísticas. Implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. No quiero hacer una acusación, pero anoche un buen vecino que tenemos frecuentemente, él es tan buena persona que a él le gusta compartir su música con todo el barrio, no importa que sea altas horas de la noche. Entonces no deja dormir. Y es terrible el asunto, porque hoy es día del Señor y uno quisiera estar descansado para venir a servir al Señor, pero las pone así. Y esta mañana al salir era mi meditación: Señor, ten misericordia de este pueblo, de estas pobres gentes. 7 de la mañana, mera borrachera, con mera locura, con gritos. Mira, creo que son los mismos, ponen a esta hora la música, no les importa, ¿cierto? Y son más amigos del placer que de Dios. Ellos se complacen en su pecado. Eso es pecado. Luego dice: aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. ¿Qué dice el Señor? Con esa gente ni te metas. Una de las graves consecuencias de la humanidad sin Cristo es la codicia de poder, que genera guerras y levantamientos entre las mismas naciones. El Señor Jesús vino al mundo como príncipe de paz.
Y esto hay que analizar bien o meditar bien, porque el Señor dice que Él es príncipe de paz. Y Dios propició que en el periodo en que venía el Señor Jesucristo hubiera paz. En toda la historia de la humanidad, el mundo ha vivido en guerras constantes. El asunto que Jesús anunciara que se levantará nación contra nación y habrán guerras y rumores de guerras no era nuevo. Pero sí era importante para los judíos. ¿Por qué? Porque ellos llevaban ya aproximadamente 30 o 35 años en donde no se oía de guerras. El apóstol Juan, para su edad, nunca había oído de una guerra. ¿Por qué? Porque Dios en su providencia propició que el Imperio Romano estableciera una forma de paz, y hubo paz en el mundo por aproximadamente 70 años. Y el príncipe de paz vino en ese periodo de paz. Es el único periodo de la historia sin guerra. Pero ¿qué hizo el hombre ¿qué hizo el hombre con el príncipe de paz? Lo crucificaron, lo rechazaron, lo expulsaron. Pero ¿qué es lo que dice el hombre hoy en día? Paz, paz. Le preguntan a los colombianos, ¿y qué quiere usted? ¿Qué desea para Colombia en el año 2020? Paz, paz. Pero rechazan al príncipe de paz. Qué contrariedad, ¿no? Cuando Cristo les anuncia, ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, y se levantará nación contra nación y reino contra reino. Lo que hace es advertirnos de lo que sucede en el mundo cuando Dios no está presente. El hombre vive en guerra permanente. Las guerras fratricidas entre hombres y naciones es fruto de que el hombre está en guerra contra Dios. De hecho, cerca de 30 años después de la ascensión de Cristo, comienzan los vientos de guerra y las revueltas políticas intestinas del imperio, y se desatan levantamientos que son aprovechados por las naciones para atacar al imperio romano. Entonces el imperio romano ahora tenía que entrar en guerra, una guerra intestina y una guerra externa. En el año 66 comienza la revuelta de los judíos. Los celotes y los sicarios se toman un lugar llamado Masada, al norte de Israel, al norte de Jerusalén, y se lo toman, y están allí cerca de 6 años. Se arman, tienen pertrechos, tienen provisiones, tienen agua. Pero ante este levantamiento de los judíos, el imperio romano, que asola todo levantamiento, envía millares de gentes allá, millares de gentes, de soldados, para sofocar la guerra. Y en el año 69, para la Pascua del año 69, el general Tito Livio sitia la ciudad de Jerusalén. Y la sitia por cerca de 1 año y 3 meses, 1 año y 4 meses. ¿Y qué sucede durante ese año? Hay hambres, pestes, dolores de parto, hay un terrible sufrimiento. Hasta que en el año 70, el general se toma la ciudad de Jerusalén y hay una derrota de esta ciudad. Destruye la ciudad, quema su templo y mata muchos judíos. 3 años después, en el año 73, Roma derrota la última fortaleza de los judíos, Masada. Masada estaba siendo habitada y defendida por cerca de 917 guerreros. Y estos prefirieron suicidarse que entregarse como esclavos al imperio. Después de esta guerra, y con más de cerca de 1.300.000 muertos de los judíos, se exterminó la nación judía y los pocos sobrevivientes fueron dispersados. ¿Por qué? Por la extrema maldad humana. Pero el anuncio de guerras y rumores de guerras
ha continuado a través de toda la historia y cada vez es peor. En la primera mitad del siglo XX se desarrollaron 2 guerras mundiales. Estas dejaron más muertos que todas las guerras anteriores juntas. Creo que cerca de 80 millones, Salomón. 80 millones de muertos, aproximadamente. Fíjense que sí. Pero en la segunda mitad del siglo XX, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, y lo que va corrido del siglo XXI, las guerras y conflictos entre naciones y dentro de las naciones han superado los muertos y las víctimas entre heridos y desplazados que las 2 guerras mundiales juntas. Y el agravante de las guerras es que cada vez son más crueles y desatan el ingenio perverso de los hombres para destruirse los unos a los otros. Cada vez tenemos un tanque más fuerte, una bomba más fuerte, unas bazucas más fuertes, todo es más potencializado. ¿Esto qué? ¿De qué habla? De la extrema maldad del hombre. Ahora, esto nos indica que Cristo no solamente se estaba refiriendo a señales del fin del mundo, sino que la señal es la extrema maldad humana. El hombre sin Cristo es perverso. El centro del anuncio no son las guerras y los rumores de guerras, sino que la señal es una humanidad perversa que cada vez se hunde más en su maldad por la ausencia de Dios en la vida del ser humano. Y eso es lo que estamos viviendo ahora como parte de los tiempos finales. Hermanos, estamos viviendo los tiempos del fin. Y saben que no soy apocalíptico. No quiero asustar a la gente. ¿Por qué? Porque es lo que la Biblia nos enseña. De hecho, es lo que sigue diciendo el Señor. Pero procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero todavía no será el fin. Hermanos, todo esto tiene que suceder. Pero esos sucesos no deben asustar ni mover al creyente de su fe. Nuestra mirada no puede estar puesta en los sucesos. Nuestra mirada no puede estar puesta en las señales. Nuestra mirada debe estar puesta en Cristo y en su gloria venidera. Para nuestro trasegar en esta vida debemos tener una mente preparada para el sufrimiento. ¿Por qué? Porque seremos perseguidos por causa del nombre de Cristo. Seremos martirizados. Porque hay una guerra, una contienda espiritual entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Entre Belial y Cristo. Y nosotros somos la imagen de Cristo, los representantes de Cristo y el cuerpo de Cristo en esta tierra. Entonces estamos en este conflicto, hermano. Gústenos o no nos guste. Somos partícipes del conflicto y estamos sufriendo persecución. Pero alabamos al Señor porque pronto viene. En segundo lugar, vamos a mirar el engaño religioso. Versículo 4. Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Versículo 5. Vendrán muchos usando mi nombre, dirán yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Versículo 11. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Otra de las consecuencias de la ausencia de Dios en el hombre es que produce un vacío espiritual. Y este vacío espiritual el hombre intenta llenarlo mediante religiones, mediante doctrinas. El hombre se inventa múltiples formas de acercarse a Dios. Pero todos estos sistemas, dice el Señor, son falsos, son imitaciones. Por eso el Señor les llama falsos profetas y falsos cristos. Las religiones que han surgido no son más que un engaño. Esa es una señal de la maldad humana en los tiempos del fin. Se inventan religiones para satisfacer su necesidad espiritual. Pero no quieren que Cristo venga a sus vidas, a llenar sus vidas, a llenar su vacío espiritual. Desde los albores de la iglesia, las religiones paralelas al Evangelio han tenido que ser enfrentadas por el cristianismo ortodoxo. Los apóstoles comenzaron desde la segunda mitad del primer siglo a enfrentarse a los impostores judaizantes y gnósticos, como está escrito y lo hemos visto en algunas de las epístolas. Pero esto no se quedó allí. A través de toda la historia hemos visto falsas doctrinas, falsos cristos, falsos profetas. Pero ¿saben una cosa? Esto se potencializa en los años 60 del siglo pasado. Después de que el hombre se da cuenta
de que en 2 siglos de humanismo, en vez de la humanidad prosperar y acabarse las guerras y vivir en paz y tener comodidades y avances, verdaderamente, de vivir una vida buena, el hombre se está autodestruyendo, 2 guerras mundiales, millones de muertos, terribles consecuencias, ciudades y naciones totalmente destruidas. ¡Wow! El humanismo no sirvió. Entonces, si no es el humanismo, ¿qué es? Vamos a llenar este vacío espiritual. Y surgen las falsas religiones, las mezclas de fe. Entonces, surgen nuevos movimientos religiosos. La entrada del siglo XXI está marcada por un pseudo-espiritualismo que quiere llenar el vacío espiritual de la humanidad perdida. Muchos movimientos de la falsa fe se han levantado paralelos al cristianismo ortodoxo. Y el Señor dice, tengan cuidado, que no sean engañados, porque vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Desde el viernes se está rodando la noticia en la televisión que en Corea del Sur, una ciudad importante de Corea del Sur, la Iglesia de la Unificación, creo que así se llama, dirigida por el extinto reverendo Sun Moon, ¿sí? Realizó miles de matrimonios en una ceremonia. Y la gente dice, ¡ay, tan bueno eso! Y ven esa ceremonia ya, todas esas damas vestidas de blanco y los caballeros así con su smoking. ¡Ay, qué celebración tan linda! Eso es lo que debe hacer la religión, la paz y los hogares, las familias. Sí, todo el mundo dice eso y eso es bonito. Pero ¿saben qué dice qué decía el reverendo Sun Moon y su reverendísima esposa, que quedó como la sacerdotisa de la Iglesia de la Unificación? Sun Moon decía que él era el Cristo, y que él venía a reunificar a su iglesia, Pero como él se murió y no resucitó al tercer día, entonces su reverendísima esposa dijo que sí, que Sun Moon había resucitado, pero que se había metido en ella, y ahora ella es Cristo. Estoy hablando de una sola religión. Estoy hablando de una sola. También en Corea del Sur hay un loquito que se hace llamar Cristo, que se viste así con túnica y todo el mundo lo sigue porque es Cristo. Pero no vayamos muy lejos. En esta ciudad, ¿cuántos Cristos, cuántos falsos apóstoles y cuántos profetas han venido? Haciendo milagros. ¿Para qué? Para engañar a las gentes. Hablando de profecías, asustando a la gente con el fin del mundo. Y yo recuerdo que hace unos años, en una iglesia muy cercana aquí apareció un profeta, o un grupo de profetas, creo que venían de la Argentina, y era una iglesia que hasta la época era una iglesia que procuraba una buena doctrina. Pero ese movimiento apostólico y profeta trajo a estas personas. Y dijo, el mundo se va a acabar, eso por allá en el año 95 o 96, el mundo se va a acabar. Y traigan mercados, y hagan esto, y hagan lo otro, y el mundo se va a acabar, y ya estaban hasta dando casi fechas. Bueno, pues pasaron las cosas, ya han pasado 20 y tantos años, y el mundo sigue allí. La señal del fin del mundo no es que se va a acabar. La señal del fin del mundo es que está acabado con la maldad de los hombres. La señal del fin del mundo es que hay una extrema maldad en la tierra. Y los hombres están siendo engañados por falsas religiones para poder soportar su vacío espiritual. Pero el Señor dice algo allí en el versículo 13. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este versículo no es una demanda para ser perseverantes en la fe. Algunos dicen eso. Dicen, mire, aquí dice que usted tiene que permanecer firme. Porque si usted no permanece firme, pierde la salvación. No, el texto no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que sin Cristo ninguno puede perseverar en la fe. Este texto lo que nos dice es que los verdaderos creyentes no seremos movidos por los falsos movimientos religiosos, que Cristo siempre cuidará de guardarnos en la fe dada por Él. Él no permitirá que seamos engañados. Él pondrá en nosotros el cuidado para no ser engañados.
Tercer punto que debemos analizar y que nos muestra el Señor es la corrupción de la tierra. Y volvemos a los versículos 6 al 8. Ustedes oirán de guerras y rumores de guerras, y se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos. La versión Reina de Valera dice y pestilencias por todas partes. Pero esto será apenas el comienzo de los dolores. Ya vimos la descripción de las guerras y la extrema maldad del hombre sin Cristo. Pero esta maldad genera la corrupción de la tierra. Hermanos, las guerras no se generan porque sí. Las guerras tienen muchísimas causas pecaminosas. La codicia, el deseo de poder, la dominación, la fama y el renombre, el orgullo, la corrupción política, económica y social. Y muchas guerras, hermanos, han surgido para esconder la corrupción interna de un Estado. Como no estamos hablando de política, no me voy a meter ahí. Pero es algo para que pensemos. La corrupción de los hombres trae como consecuencia la corrupción de la tierra. La guerra deja los campos desolados, convertidos en desiertos. Los campesinos son desplazados a las ciudades y ya no hay producción de alimentos. Esto trae hambrunas. Y por la debilidad del hambre, las pestes. Esta es una cadena siniestra que comienza en el corazón endurecido de los hombres que rechazan a Dios. Pelean contra Dios, matan a su prójimo que es portador de la imagen de Dios y destruyen la tierra que es obra de Dios. Esta es una obra del enemigo. Esta es la verdadera señal. A medida que pasa el tiempo, el enemigo avanza su corrupción sobre la tierra. Por eso dice por allá, en Mateo capítulo 16, versículo 18. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. ¿Qué dice este texto de Mateo 16, 18? Ya lo estudiamos. Este texto lo que dice es que el reino de la muerte siempre va a querer refrenar el avance del reino de Dios, que es la iglesia. Pero el Señor ve la extrema maldad del hombre en los tiempos finales. En su enojo, pero también en su gracia. Y Él hace estremecer la tierra para traer juicio sobre el malvado, pero también para anunciar el castigo a los impíos y para hacer reflexionar al hombre para que se arrepienta de su maldad. Dios activa los volcanes, los terremotos, los cambios climáticos, los incendios, las tragedias. ¿Para qué? Para limpiar la corrupción que el hombre en su maldad ha propagado. Pero también ¿para qué? Para dar la oportunidad a que los que no han creído, crean, teman a Dios, porque vean la grandeza de Dios. Y luego el Señor dice, y todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Estos eventos son solamente el comienzo de la tribulación. Son los primeros dolores del parto de la tierra y de la humanidad. Estos son solamente muestras pequeñas de lo que espera a los hombres en el verdadero final del mundo. Por eso dice, todo esto apenas es el comienzo de los dolores. No se asusten por ello. Estas son advertencias de que va a venir un final. Y esto es lo más importante del mensaje. El Señor advierte, va a venir el final. Todo este sistema de cosas tendrá un final. Para los creyentes, como lo hemos estudiado, no importa el final. De hecho, anhelamos el final muy pronto. El Espíritu y la novia decimos, ven, Señor Jesús. Pero aquí quiero hacer un llamado a las personas que aún no han creído en el Evangelio. Quizás tú nos visitas hoy por primera vez, o has venido ya algunas veces, o quizás llevas 10 años en la iglesia, pero aún no has creído al Evangelio. Y aún dices, no, eso de los tiempos del fin, eso es algo que se inventa la religión, eso es algo que habla el pastor ahí para asustar a la gente y para que la gente traiga el billetico a la iglesia. No, hermanos, estoy leyendo la palabra de Dios. Y el Señor les advierte, va a haber un tiempo del fin. Y miren la maldad que se ha extendido sobre la tierra. Y miren que ustedes son parte de esa maldad, agentes activos de esa maldad. Si ustedes no se arrepienten, todas las maldiciones que caerán sobre la tierra vendrán sobre ustedes.
Y todas las advertencias de la Biblia sobre el juicio final vendrán sobre ustedes. Por eso Él predica el Evangelio y les dice: arrepiéntanse y crean en el Señor Jesucristo para que sean salvos de esta generación perversa. Y ese es el siguiente aspecto, o la siguiente señal que estudiaremos: la esperanza del Evangelio. Vamos a leer versículos 6, 13 y 14. Versículo 6: pero procuren no alarmarse. Versículo 13: pero el que se mantenga hasta el firme hasta el fin, este será salvo. Y versículo 14: y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahí sí vendrá el fin. De todo el anuncio del Señor Jesús sobre los tiempos del fin, lo que más nos debe regocijar es la esperanza gloriosa del evangelio. Las señales y los tiempos son lo de menos. Lo verdaderamente importante es que Dios permanece misericordioso y nos da la esperanza de la salvación. Podríamos pensar que el Evangelio será una señal para los últimos días. Y algunos dicen que el tiempo ya se está llegando porque esta señal se está cumpliendo al predicarse en el Evangelio por los novedosos medios de comunicación. Pero esta no es la señal. La señal es el Evangelio en sí. Los tiempos del fin comenzaron con la primera venida de Cristo y durarán hasta su segunda venida. El Evangelio no se limita a la proclamación del Evangelio. El Evangelio es todo el proceso de salvación. El Evangelio debe ser predicado en nuestras vidas día tras día. El Evangelio es la paz que sobrepasa todo entendimiento. El Señor dice: procuren no alarmarse, tengan paz. Cuando el Evangelio viene en nuestras vidas, nosotros tenemos paz y los tiempos del fin no nos van a interesar. ¿Por qué? Porque en realidad ya llegaron los tiempos del fin. Para todo aquel que cree, ya le llegó el tiempo del fin, el fin de la maldad de este mundo. Y llegó el tiempo de los nuevos comienzos. La Biblia habla del nuevo nacimiento como un nuevo comienzo. La Biblia habla de la salvación como una nueva vida. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El Evangelio marca el fin para la maldad del ser humano y el comienzo de una nueva vida en Cristo. El Evangelio es la preservación de los santos. El Evangelio es el establecimiento del reino de Dios en la vida de los hombres. Claro, evidente que la predicación del Evangelio es una de las señales de los tiempos del fin. Esto también es una exhortación del Señor Jesús a los discípulos. Primero los apóstoles, aquí no les estaba hablando, pero a nosotros, los discípulos del siglo XXI. ¿Para qué? Para que cumplamos Mateo 5, 14, 16. ¿Qué dice Mateo 5, 14, 16? Ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. La gente del Evangelio, los redimidos, los salvados, la iglesia, somos luz para un mundo que está en tinieblas. Para un mundo que está en extrema maldad, somos la sal que frena la corrupción mundana. ¿Cómo va a venir el fin para las personas del mundo? Hay dos medios. El primero, esperar que se cumplan los tiempos y el juicio del Señor venga. Pero también el fin puede llegar cuando se les predica el Evangelio. Ellos creen y son salvados y su vida es reformada. A eso nos llama el Señor. A traer los tiempos del fin a las gentes que necesitan salir de su pecado y de su maldad y venir a la vida eterna. El Evangelio es la luz y la sal para una tierra contaminada por el pecado. La señal es que a pesar de tanta maldad humana, Dios seguirá teniendo misericordia para el pecador y extenderá la predicación del Evangelio para que más y más personas sean salvadas de esta generación perversa y maligna. Gloria sea a nuestro Dios. ¿A qué conclusión llegamos, hermanos? El estudio de este pasaje ha de llevarnos a tener, en primer lugar, una suprema confianza en Cristo.
No se dejen engañar. Confíen en Cristo. No se asusten. Confíen en Cristo. Todas estas cosas son solamente el principio de la tribulación. No se preocupen. Tengan fe. Esperen en el Señor. El estudio de la revelación escatológica debe llevarte a tener una suprema confianza en Cristo. ¿Y por qué debe llevarte a tener suprema confianza en Cristo? Por una sencilla razón, hermanos. Él es el Señor de los tiempos. En sus manos están los tiempos. No temas. No temas por los tiempos que vienen. Él los conoce. Él los anuncia. Y Él nos prepara para que nosotros podamos vivir los tiempos del fin. En victoria, en poder, en esperanza, en gozo. Si tú tienes miedo de los tiempos del fin, quiere decir que no confíes en Cristo. Ven a Cristo. Confía en Cristo. Y vive para Cristo. Y vas a tener plena confianza, aun que la tierra te trague, aun que los incendios te quemen, aun que las balas de granizo caigan sobre ti y te destruyan la casa. No importa. Tendrás toda confianza en Cristo. Amén. El Señor dice: no temamos, no nos afanemos. Esto es solo el comienzo de lo que está por suceder. Y en los que alcancemos a vivir de esta señal, a ver de estas señales, sabemos que Dios nos sostendrá y que perseveraremos hasta el fin. Amén. Confía en Cristo. Vive para Cristo. Y veremos cómo, a pesar de que vivimos en los tiempos del fin, saldremos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. A Cristo Jesús nuestro Señor sea la gloria en su iglesia. A Dios nuestro Señor sea la gloria en su iglesia. Y que como creyentes de la iglesia bíblica Ríos de Gracia, seamos pueblo que no tiene temor de los tiempos del fin, sino que confía en Cristo a pesar de los tiempos del fin. Oremos, hermanos. Gracias te damos, Señor, por esta mañana que nos has dado y el privilegio de estar en tu presencia conociendo uno de los temas más controversiales de la Biblia. Quizás mirando una perspectiva que antes no se había visto. Quizás viendo que las señales en sí no son todos esos eventos supersticiosos que a veces pensamos, sino que las señales son un hombre terriblemente afectado por el pecado y un hombre en extrema maldad. Es lo que estamos viviendo. Y Señor, te damos gracias porque nos sacaste de la extrema maldad. Pero también estamos viendo un tiempo de guerras y de rumores de guerras, de contienda, porque el hombre está en contienda contra Dios. Pero gracias te damos, porque la contienda con nosotros ya cesó. A nosotros que éramos enemigos, extranjeros y advenedizos, se nos ha dado el privilegio de ser hijos de Dios y lo somos. De pertenecer a la familia de Dios y de estar en paz con Dios por medio de Cristo Jesús y de recibir el shalom de Dios, que es la bondad extrema de Dios en favor de los que le amamos. Pero también los tiempos del fin son las religiones que han surgido. Y Señor, te damos gracias porque tú nos sacaste de la falsa religión, cual fuera nuestro pensamiento, nuestra filosofía, nuestra idea, y nos trajiste a la realidad de la fe en Cristo. Y ahora nos guardas y no permites que seamos engañados. Gracias, Señor, te damos, porque tienes control de nuestras vidas y nos guardas de todo engaño religioso. Porque no tenemos vacío en nuestro corazón, sino que nuestro corazón ya está lleno de la luz, de la paz, de la persona de Cristo y del reino de Dios en nuestras vidas. Y Señor, finalmente te damos gracias porque el Evangelio vino a nuestras vidas y está presente y está activo todos los días de nuestra vida. Pero ahora te pedimos que seamos luz y sal para llevar este Evangelio de paz, este Evangelio de salvación a los hombres que están viviendo la terrible situación de los tiempos del fin, pero que les espera un terrible final, la muerte eterna y el infierno, si no se arrepienten de sus pecados, porque un día tendrán que asistir al tribunal de Cristo a rendir cuentas, y si se hayan reprobados, el Señor dice que los enviará al lago de fuego y azufre.
Oramos, Señor, para que traiga salvación y vida eterna, para que crean y sean salvos. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a tu iglesia y danos la fortaleza de vivir para ti en Cristo Jesús. Amén.